Tras la jubilación llega para muchos el momento de retomar proyectos aparcados y de cumplir objetivos que habían caído en el olvido. De los casi 200.000 jubilados aragoneses, más de la mitad deciden iniciar una nueva actividad. Y les vamos a mostrar que eso no está reñido con llevar una vida así de activa. Pongamos cara a uno de ellos, Manuel, 76 años, exelectricista y ahora atleta. Después de haber participado en multitud de competiciones nacionales e internacionales, se prepara para su próximo reto deportivo. Le llevará hasta Polonia. Manuel, ¿qué tal? ¿Has visto cómo vengo? Me han dicho que eres un deportista experto. Bueno. Y digo, yo voy a que me dé una paliza. ¿Todo esto son trofeos que tú has ganado, Manuel? Bueno, no hay tantos. Lo único que tiene algo de mérito es en los internacionales porque es donde tengo competencia. Estas dos son del europeo y esa del mundial. ¿Cuántas medallas tienes en total, Manuel? Pues no Habrá sé, por lo menos 30 aquí. o 40 y me faltan porque pues, he dado medallas. Me han dicho que te estás preparando para el mundial en Polonia de pista cubierta. Sí, Eso que significa que estás muy bien preparado. si coincido con que ellos son peores, pues entonces peor. Yo sé que ellos van a ser peores. Oye, yo he venido aquí, me he puesto mi chándal para que me des una clase de atletismo. Quiero ver cómo te preparas. ¿Me lo enseñas? ¿Dónde? Pues las pistas, donde entrenes tú normalmente. ¿Al huevo? Venga. Ah, ya está, ya vamos al huevo. Manuel, aquí es donde entrenas. Sí, aquí vengo 3 días a la semana. 3 días a la semana. ¿Y cuántas horas haces cada día? A unas 3, más o menos. ¿Me estás diciendo, Manuel, que haces 9 horas a la semana de deporte? Es mucho, Hombre, bastante. no me dejan hacer más. ¿Qué te motivó para empezar a correr? Pues que me asfixiaba en el tatami, en 20 metros, y entonces decidí de hacer atletismo. ¿Sabes que yo de pequeña hacía cross en Vinaced? Bueno, pues hay que seguir, porque eso hay que hacerlo siempre, el deporte, si no... Ya he perdido forma. Hombre, Vale, ¿qué tal? Javier, ¿Qué tal, Mar? Ah, mira, tu entrenador. ¿Qué tal? Yo quiero que nos des aquí una paliza. Vale. Pero ¿Estáis antes, dispuestos? sí. Vale, pues ¿Qué tal es como deportista? ¿Es aplicado? ¿Te hace caso? hace caso a todo. Cuida lo que dices, ¿eh? Siempre pide más. Tienes 76 años y está estupendo. ¿Tienes más gente haciendo deporte de esa Tengo edad? más gente, no tan mayores como él, pero tengo de 60 años, de 52, todos formamos un grupo de atletas mayores. ¿Tienes superabuelos? Pero él es el superabuelo. Hombre, ya sabía yo. Oye, Manuel, Javier, yo tengo mucha curiosidad por los datos. ¿Cuántas competiciones habrás hecho a lo largo de tu vida? 60 aproximadamente, más o menos, sí. ¿Y en kilómetros? ¿Cuántos kilómetros habrás hecho tú? A lo Todavía. largo de un año igual ha llegado a hacer 300 kilómetros. 300 kilómetros. Sin problemas. ¿Y eso cuántas horas son de entrenamiento? Así rápido 400 horas me salen. Ahora lo vamos a comprobar hacemos, cómo está. profesor? Venga, empezamos el calentamiento, va. Me vas a ganar, ¿eh? ¿A quién? A mí. ¿Ya te has... No puedo más. Bueno, el calentamiento ya está hecho en realidad. Esto es muy duro. Os dejo que tengo otra cita con otra superabuela. Ah, pues bien. Suerte en Polonia, Ya ¿eh? me presentará la superabuela. Nos vemos, suerte. Venga, adiós. Non, rien de rien. Un ejemplo más, Gloria, 75 años y media vida al frente de una tienda de corsetería. Hoy por hoy sería difícil saber a qué dedica su tiempo libre. Nada, toca la guitarra, es actriz, cantante y apasionada de la danza. Para ella, el día no tiene horas. Cuando cantaba mejor. ¡Ay! Que me llaman. A ver quién es. Voy. Gloria, Hola, guapa. vaya chorro de botín usted que lo oía desde la escalera. Se puede ¿Qué tal? decir que es verdad, porque la vecina, cuando me oye cantar, dice, ya está Gloria. Al principio se creía que era la radio, pero no era Eso yo. que lo hace muy bien. Ya está lista, que creo que nos vamos de baile. Bueno, sí, claro, pero me Se ha tengo que puesto usted. terminar. Un poquito de colorete me va a venir muy bien. ¿Cuántas ¿sabes? veces a la semana vas a bailar? Pues a veces 2, a veces 3, depende de las ganas que tengo y lo cansada que estoy, ¿sabes? ¿Eres presumida? Sí, mucho. ¿Qué le vamos a hacer, oye? Tengo entendido que tu marido murió. Hace 7 años. Yo con mi marido hacía lo mismo.
Mi marido me dejaba ir a todos sitios. En vida de mi marido fui a aprender sevillanas, fui a aprender jota, fui a aprender bailes regionales. ¿Tus hijos y tu familia, tus nietos, qué dicen cuando...? Mis nietos dicen que quieren ser como yo cuando sean mayores. Gloria, ¿qué otras cosas haces además de ir a bailar? Pues mira, voy a nadar 3 días en semana, que nado 1500 metros en la piscina aquí cerca. Luego voy a teatro, luego a guitarra, a canto, voy a poesía, ya tienes tiempo. a poesía, a bailes populares y luego el domingo voy al tango. Eres una superabuela, No, ¿eh? que te cuento. Y el viernes voy a bailar sevillanas. Ah, ¿que también bailas sevillanas? Sí, ¿quieres bailar sevillana conmigo? Yo que no sé, no tengo ni idea. Te juro que no he visto nada igual. No, hombre. Pero vaya chupa. A ver, mis nietas me la quieren Pero robar. madre mía. Mis nietas me la quieren robar. No me extraña, yo como te descuide me la llevo. Y los zapatos para bailar. Ah, vale, sí. Porque hay que bailar con zapato de Que tacón. si no, luego los pies. Hoy para mí es un día especial. ¿Quiénes son? Mira, este es mi pareja y aquí unos amigos que venimos a bailar. ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal, Bonicón? Pues encantado. Pascual, Me gusta bailar mucho contigo. que le veía nervioso desde allá arriba, esperando a Gloria. Vamos dentro, por aquí, ¿no? Por aquí, aquí es la entrada. La tenemos bien aprendida, la entrada. Y besar a ¿Cuánto mi vale la entrada? 8 euros con copa. Ah, con copa. Es más caro hoy, ¿eh? Es que es festivo. Ya se nota, ya. ¿Cuánta gente, Alicia, suele venir? ¿Más hombres, mujeres? ¿Cuántos? Igual. ¿Sí? Igual. ¿Y cuántos jubilados hay más o menos cada día? 30, 40, 50. No me habéis contado cómo os conocisteis. Nos presentó un amigo de él y un amigo mío y me preguntó, ¿te gusta bailar? Y le dije, me encanta, pues te invito a bailar tango. Ah, y los domingos". así surgió. Y nada. A mí esta canción me gusta, vamos, vamos. Vamos, al baile. Gloria, yo quiero acabar este reportaje bailando contigo. Yo también contigo, eres un cielo. Eres una superabuela, sigue así.